Continuando con la explicación del tema de métodos de decisión, voy a empezar con el segundo método, que es la tasa interna de retorno. Entonces, la tasa interna de retorno, simplemente TIR, se define como la tasa de interés que hace que el BPN sea igual a cero. O mejor, como la tasa de interés, y este es el concepto que más me gusta, la tasa de interés que iguala el valor presente de los flujos de caja descontados con la inversión. Eso quiere decir que es la tasa que hace que el valor presente de los ingresos sea igual al valor presente de los egresos en el proyecto de inversión. Entonces, cuando el valor presente de los ingresos es igual al valor presente de los egresos, estaríamos diciendo que el inversionista recibe o puede recibir lo que espera recibir. ¿Ok? En ese caso, entonces el BPN sería igual a cero. Entonces, cuando la TIR igual a los flujos de caja, perdón, el valor presente de los flujos de caja de la inversión con el valor presente de los egresos, valor presente, ingresos y egresos, entonces estaríamos hablando de que el inversionista recibe lo que realmente esperaba recibir. ¿Ok? Entonces yo podría calcular la TIR así manualmente, en que sería muy complicada, colocando obviamente que si el BPN es igual a 0 porque la TIR lo hace 0, entonces yo diría que BPN igual a 0, entonces sería 0 igual a todo esto que es el BPN, esta P negativa pasaría al otro lado a positiva, entonces quedaría P igual a todo esto. Pero entonces tendría el problema de que aquí tendría una incógnita, aquí tendría otra incógnita y aquí tendría otra incógnita. Entonces recuerden que para calcular manualmente tasas de interés se utiliza el método de interpolación lineal. Entonces puede llegar a ser un poco complicado y dispendioso. En cambio, en Excel existe una fórmula muy sencilla con la cual se calcula muy rápidamente la TIR. ¿Listo? Entonces vamos a ahondar un poco más en la TIR, sobre todo en lo que tiene que ver con el significado y lo que realmente expresa la TIR. Entonces, esta explicación de acá, esta lámina, tiene que ver un poco con el ejemplo que vimos de los dos inversionistas, el inversionista A y el inversionista B. Recuerden que tenían unas tasas de oportunidad del 20 y del 30%. ¿Listo? ¿Cuál es ese ejemplo? Me voy a devolver para recordarlo un poquito. Sería este, el que hay un inversionista A con un 20% de tasa de oportunidad, un inversionista B con un 30% de tasa de rentabilidad. Este serían los flujos de caja con la inversión. Entonces ahí el recuerdo. Entonces, al analizar el BPN se pudo observar que el resultado depende fundamentalmente de la tasa de descuento. Eso quiere decir que la tasa de descuento finalmente es la que determina el valor del BPN. ¿Ok? Por ejemplo, un mismo proyecto era recomendable para el inversionista A, donde el BPN es positivo o mayor a 0, pero no lo era para el inversionista B, donde el BPN era menor a 0. Entonces, la selección del proyecto depende de la tasa de descuento que utilizamos para calcular el BPN. Entonces, eso es una de las mayores críticas que se le da al BPN, porque el BPN va a depender de la tasa de descuento. ¿Ok? Entonces, a mayor tasa de descuento, menor BPN y viceversa. En el ejemplo de los dos inversionistas pudimos apreciar que el inversionista A exigía un rendimiento del 20% y que el proyecto le entregaba eso, es decir, el 20% de rentabilidad sobre la inversión, y además de eso 28.16 pesos más medidos en pesos del momento cero, es decir, momento a valor presente. Eso implica que el proyecto le entregaba un rendimiento mayor, es decir, le devolvía la inversión, le daba la rentabilidad esperada y un 28.16 pesos más adicionales medidos a valor presente. ¿Ok? El inversionista B, por ejemplo, pedía un 30%, pero el proyecto no se los podía entregar. ¿Ok? Entonces, probablemente si el inversionista exigiera un rendimiento mayor, por ejemplo, un 21%, no de pronto un 20%, sino un 21%, el proyecto quizás se lo pueda dar. Ahora vamos a ver cuánto es la rentabilidad que puede dar o que puede brindar el proyecto. Ahora, la TIR indica, ojo, hasta cuánto podría el inversionista aumentar su rendimiento exigido. ¿Ok? Eso quiere decir que cuando yo calcule la TIR, que va a ser la tasa de rentabilidad que va a brindar el proyecto, entonces en ese momento yo podría decir, eso es lo máximo o la máxima rentabilidad que el proyecto le podría brindar a todos los inversionistas. Eso quiere decir que puede ser lo máximo que el inversionista podría, o hasta lo máximo
o el límite en el que el inversionista A podría aumentar su rendimiento requerido. Si yo calculo la TIR, por ejemplo, me da un 22%, significa que el inversionista A todavía podía exigir o aumentar su rendimiento del 20 hasta el 22, porque ese sería la TIR. Entonces, para yo calcular la TIR, se hará que esa tasa haga que el BPN sea igual a 0. ¿Listo? Para que de esta manera la diferencia entre el valor presente de los flujos de efectivo descontados y la inversión, es decir, el valor presente de los ingresos y el valor presente de los egresos, sea también igual a 0. ¿Ok? Es decir, que el valor presente de los flujos descontados sea igual a la inversión en el momento 0. ¿Listo? Ahora, veamos un ejemplo de cómo se calcula la TIR. ¿Listo? Y mejor dicho, vamos a calcular la TIR en los ejemplos anteriores y después la calculamos en este que está acá. ¿Listo? En este caso, el señor Pedro compró a Orbe Limitada un lote de terreno por 20 millones y se comprometió a pagarlo con una cuota inicial del 20%, un pago de 3.500.000 dentro de 4 meses, uno de 5.500.000 dentro de 6 meses y otro de 10 millones dentro de 12 meses. Calculemos la tasa de financiación, que no es otra cosa que la TIR. ¿Listo? Pero recuerden que les estoy diciendo que antes de poder hacer este proyecto, este cálculo de la TIR, vamos a devolvernos aquí al ejemplo 1 de los dos inversionistas. Entonces calculemos la TIR de este proyecto. Entonces, para calcular la TIR, la formulita simplemente es TIR. ¿Listo? Y en este caso vamos a tomar todos los flujos de caja, incluyendo el del momento 0. Por eso es importante que este flujo de caja aquí sea negativo o que los egresos estén con un signo negativo. Cerramos paréntesis, el segundo argumento no es necesario colocarlo y damos enter. ¿Listo? Y para el caso del inversionista B, pues la TIR va a ser exactamente la misma. ¿Por qué? Porque vamos a tomar los mismos valores. ¿Listo? Entonces la TIR es igual. Entonces, la TIR es una para el proyecto y es una para todos los inversionistas. El BPN entonces va a depender de cada inversionista porque depende de la tasa de descuento y cada inversionista tiene su propia tasa de descuento o su tasa de oportunidad. Entonces habrá una sola TIR para todo para el proyecto y habrá tantos BPNs como inversionistas haya dentro del proyecto. ¿Ok? Entonces en este caso fíjense que el proyecto está devolviendo una rentabilidad del 21.39 y el inversionista A, tiene una tasa de oportunidad del 20%. Eso significa que él espera un 20% y el proyecto le puede dar hasta un 21.39. Eso implica que el proyecto le está dando más de lo que, o le podría dar más de lo que él espera. Entonces obviamente él va a decidirse por esta opción. En cambio, el B, el proyecto solamente le puede dar un 21.39, pero él espera un 30%. O tiene otra posibilidad en donde podría obtener un 30%, por eso él va a rechazar esta opción. ¿Ok? Calculemos la TIR en el segundo ejemplo, la TIR. Recuerden que aquí vamos a tomar todos los flujos de caja. ¿Listo? Y fíjense que aquí la TIR me da 1.38. Pero el inversionista espera una rentabilidad del 3%. Eso implica que no le puede dar la rentabilidad que espera. A pesar de eso, sí le da una rentabilidad, sí le da una rentabilidad. Eso quiere decir que el señor, si hace el negocio bajo estas condiciones, él no va a perder. ¿Ok? Va a poder recuperar su inversión y además de eso, poder obtener un 1.38% de rentabilidad. Pero como él espera un 3%, entonces dicen, no, yo no puedo sacrificar mi expectativa de rentabilidad porque yo lo mínimo por lo cual hago negocios es el 3 y el proyecto solamente me puede dar 1.38, entonces yo voy a desechar ese proyecto. Pero si yo calculo la TIR acá, voy a copiar y voy a pegar aquí. Fíjense que aquí pegó porque los flujos de caja están acá, listo. Entonces la TIR va a ser del 3%. Oh sorpresa, la tasa de oportunidad también es del 3%. ¿Pero por qué es igual? Porque el BPN es igual a 0. Entonces, en este caso, cuando el proyecto le da al inversionista lo que espera recibir, el BPN es igual a 0. Entonces, la TIR va a ser igual a la tasa de oportunidad. ¿Cuánto esperaba el señor? El 3%. ¿Cuánto le puede dar el proyecto? El 3%. ¿Por qué? Porque nosotros calculamos el valor mínimo por el cual él debería vender el camión haciendo
con buscar objetivo que el BPN sea igual a 0. Listo, entonces calculemos aquí en la segunda hoja los flujos netos de efectivo del proyecto. Recuerden que voy a devolverme los datos porque no los recuerdo. Ok, ya, listo. Entonces el valor del terreno es 20 millones. Listo. El valor de la cuota inicial son 5 millones. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es la inversión que tienen que realizar o cuánto es lo que le van a financiar al señor? Pues la diferencia entre el valor del terreno y la cuota inicial que está pagando en el momento cero. Eso significa que el señor realmente le van a financiar 15 millones. ¿Listo? ¿Y por qué lo coloco positivo? Porque es que el señor le están entregando un terreno a crédito. Entonces es como si le estuvieran entregando dinero, pero en este caso no le están entregando un dinero, sino que le están entregando un activo que tiene un valor de 20 millones, pero como solo él le está entregando 5 millones de cuota inicial, entonces le están entregando un activo que el valor de la financiación es de 15 millones, es decir, como si estuviera recibiendo 15 millones, por eso coloco positivo. Entonces, los pagos son en el mes 4 por 3.500.000, significa que del 1 al 3 no hay ninguno. Entonces, como son pagos, voy a colocar los negativos, 3.500.000. 5.500.000 en el 6 significa que en el 5 no hay. Y en el 12 de 10 millones. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestro flujo de caja. ¿Listo? Calculemos entonces la TIR. Recuerden que para la TIR coloco todos los flujos de caja. ¿Listo? Doy enter. Y entonces la tasa de rentabilidad o la tasa de financiación que le están cobrando al señor por financiarle la compra del terreno es 2.78% mensual. Ojo. Entonces esta tasa sería mensual. ¿Listo? Ahora, si yo por ejemplo borro aquí el 0 este que está acá, fíjense cómo me cambia la tasa. Si borro esto, fíjense cómo cambia la tasa. Si borro esto, fíjense cómo cambia la tasa. Eso significa que cuando usted esté calculando la TIR o incluso el mismo BPN, si en un periodo no hay ningún flujo de caja, debe colocar el número 0. ¿Ok? Si no coloca el número 0, entonces Excel va a entender que en ese celda no hay ningún valor, no hay ningún flujo de caja, entonces no lo va a tomar como si fuera un periodo. Es decir, no va a tener en cuenta esa celda como si fuera un periodo. Entonces, si yo por ejemplo borro estas tres, aquí usted lo que está diciendo es que este flujo de caja está en el periodo 0 y que este estaría en el periodo 1. ¿Por qué? Porque en estos tres aquí no estaría colocando nada. ¿Listo? En cambio, si coloca los ceros, entonces este sería el flujo de caja del periodo 0, que es del periodo 1, perdón, que es 0. No importa, pero coloque el 0. ¿Listo? Y así sucesivamente. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. Bueno, primero miremos el significado de lo que es la TIR. Entonces, la TIR, ¿qué es lo que realmente significa? La TIR representa la tasa de rentabilidad que se está pagando sobre los saldos del dinero tomado en préstamo o la tasa de rendimiento ganada sobre el saldo no recuperado de la inversión. ¿Ok? ¿Cómo así? Les voy a explicar esto con un ejemplo. Esto. Vamos al ejemplo otra vez de los dos inversionistas. Entonces, si supongamos que el inversionista decide realizar la inversión porque obviamente para él es beneficiosa, dado que el BPN es igual a 0, ¿listo? Entonces, fíjense en una cosa. El inversionista en el momento 0 da $1.000, ¿listo? En el momento 1 recibe 350, ¿listo? Eso significa que como a él le están devolviendo 350, ¿cuánto todavía le quedan por recuperar en el proyecto? Hablando solamente de capital. ¿Cuánto le quedan por recuperar? 650. Eso quiere decir que la TIR, ojo, no se va a calcular durante todos los 4 años sobre los 1.000, no, sino que se va a calcular sobre el saldo no devuelto o sobre el saldo insoluto
que todavía tiene pendiente de recobro el inversionista. Entonces, aquí como el proyecto le está devolviendo 350, eso significa que al inversionista todavía le quedan en el proyecto invertidos 650. Entonces la TIR se va a calcular a partir del periodo número 1 sobre los 650 y así sucesivamente, ¿ok? Obviamente teniendo en cuenta que existe el valor del dinero en el tiempo. Entonces eso es lo que es la TIR, la tasa de interés que se paga sobre el saldo no recuperado de la inversión. Ojo, sobre el saldo no recuperado, ¿ok? Ahora, ¿cómo interpreto yo la TIR? Entonces, sencillo, si la TIR es mayor a la tasa de oportunidad, el proyecto se debe aceptar y es lo mismo que cuando el BPN es mayor a 0. Si la TIR es igual a la tasa de oportunidad, significa que es indiferente, ¿ok? Que es lo mismo cuando el BPN es igual a 0. Y si la TIR es menor a la tasa de oportunidad, entonces el proyecto se debe rechazar, que es cuando el BPN es menor a 0. ¿Listo? Entonces, si yo calculo el BPN y la TIR para un proyecto, deberían darme lo mismo, es decir, deberían decirme lo mismo. ¿Ok? Bueno, hasta aquí voy a explicar lo de la TIR, porque este tema de tasa de rentabilidad modificada o tasa de rentabilidad verdadera lo voy a explicar en un siguiente ejercicio. ¿Listo? Entonces, con este ejemplo de la TIR terminó esta parte del video.